Tal. Bueno, pues este año ha sido un año inédito, un año que ha empezado más tenso de lo normal, políticamente hablando y en términos bélicos, por supuesto. Y bueno, en el caso mexicano creo que tenemos que estar bastante pendientes de lo que está ocurriendo también, bajo este contexto tan tenso, donde pues no hay que olvidar que México ha estado recibiendo amenazas constantes desde hace al menos 2, incluso 3 años, pero que se han estado agudizando en estos últimos meses. Con respecto a yo lo he manejado así desde el año pasado, desde el año pasado vengo advirtiendo lo que yo denomino una inminente intervención, así le he titulado desde entonces, una crónica de una intervención anunciada por parte de los Estados Unidos, que desde entonces vengo advirtiendo que no se pueden tomar a la ligera las amenazas por parte del gobierno actual de los Estados Unidos, y en este sentido todas las que provengan del mismo Donald Trump. Últimamente, y hablo de estos últimos días, he estado viendo algunos testimonios y evidencias que han estado dándose en la frontera mexicana, incluso algunos altercados, por ejemplo el que ocurrió al parecer en la frontera en esta área de Ciudad Juárez con algunos agentes fronterizos. Y bueno, aquí pongo brevemente el video. Dispara, güey. Dispara, güey. Dispara, güey. Dispara, hijo de tu puta madre. Dispara, güey. Eres culo, güey. Eres culo, güey. Nomás amenazas, güey. Nomás amenazas, culero. Eres culo, güey. Tira la piedra. ¿Con palo, güey? ¿Con palo? Vente pa' Juárez. Vente pa' Juárez, güey. Vente pa' Juárez, güey. Mira. Territorio mexicano, pendejos. Bájale los corres a la verga. Bájale los corres a la verga. Arre. One on one, puto. One on one. Sin palo, culo. One on one. Sin palo, puto. Sin palo, puto. Sin palo, culo. Pinche vato culo, puto. ¿No pa' qué, culo? Pinche vato culo. Nomás con palos. Nomás con palos, güey. Son culos a la verga. A vergazos, culos. A vergazos, coño limpio. Le tienen miedo a los mexicanos, güey. Tienen miedo a los mexicanos, culo. Puño limpio, dice el paisano. A ver, apúntame, güey. A ver, apúntame. Mira. A ver, dispara, güey. Piedra. Dispara, güey. Dispara, hijo de tu puta madre. Dispara, güey. Eres culo, güey. Eres culo, güey. Bueno, pues este fue el altercado, ¿no? Creo yo bastantes valientes nuestros paisanos y pues bastante abusivos estos tipos que obviamente vienen armados, ¿no? Hasta los dientes. Y como bien dicen nuestros paisas, pues a ver, jálale y pues a ver con el puño limpio, ¿no? Si andas tan machito. Desafortunadamente lo que aquí revelo, más allá de lo viral que se volvió esto, dice acá en la descripción: video muestra tensión en la frontera Juárez-El Paso. Un video difundido en redes sociales muestra un momento de tensión entre presuntos civiles, claramente son mexicanos, y elementos de la patrulla fronteriza en el límite entre Ciudad Juárez y El Paso. En las imágenes se observan pues lo que acabamos de ver, ¿no? Amenazas verbales y un agente apuntado a su arma durante la confrontación, que me parece en realidad lo más grave del video, ¿no? Esta pues ya ligereza con la que andan apuntando a diestra y siniestra a todo mundo, ¿no? Y aquí tuvo suerte, hay que ser sensatos, nuestro paisano, de que no hayan disparado. Yo creo que se limitaron un poco por precisamente estar en la frontera y que bueno, esto podría generar un problema mayor. Y es precisamente lo que yo he estado advirtiendo desde el año pasado, que incluso desde aquella época cuando Donald Trump mandó no sé cuántos Marines e incluso también de alguna manera presionó para que el gobierno mexicano mandara elementos a la frontera, desde entonces vengo advirtiendo que esas cuestiones son bastante delicadas y sensibles por esto mismo. Porque en el momento en que se empiecen a acercar las fuerzas de un lado y del otro, o incluso como aquí lo vimos, ni siquiera hace falta que sean dos fuerzas, puede que sean fuerzas de un lado y civiles del otro,
esto puede generar confrontaciones claramente, más aún cuando se entiende, insisto, bajo el contexto en el que estamos hoy en día, tan tenso, ¿no? Otra cosa peculiar acá es que hay que, pues de alguna manera, sospechar y también estar pendientes de lo que estén haciendo también estos agentes fronterizos y sus respectivas fuerzas de seguridad en toda la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, porque claramente ellos tienen un mejor control de esa misma línea. Por más que siempre se hagan los que no saben qué pasa, pues esto ya es obvio que tienen perfectamente vigilada toda la línea fronteriza, pues a través de sus tecnologías satelitales, espaciales, en fin, ellos tienen toda esta tecnología para ser capaces de vigilar esta línea fronteriza, cosa que yo no creo que el gobierno mexicano tenga esa capacidad siquiera. Y ellos lo pueden hacer, insisto, a nivel tecnológico, pero probablemente también lo puedan hacer a nivel de tierra. Aquí lo que hay que estar pendientes es que también no vayan a querer, en estos tiempos que se andan queriendo expandir para todas partes y robarse prácticamente todas las tierras, ¿no? Nada más y nada menos ahorita andan con el tema de Groenlandia, entonces andan muy envalentonados porque estos que alguna vez fuimos sus supuestos socios, pues nos terminaron aplicando la máxima de Kissinger que siempre explico cuando decía que los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Si alguna vez fuimos al parecer sus socios, pues hoy ya se les olvidó y hoy ya no lo somos, e incluso puede que hasta nos consideren sus enemigos. Eso se lo aplican ahora a los europeos, como nos los están aplicando también a los mexicanos o incluso a los propios canadienses. Así que hoy están de alguna manera desconociendo a sus antiguos socios y nos están tomando por enemigos dado que ya cambiaron sus intereses, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes con lo que estén haciendo todos ellos, el gobierno de los Estados Unidos, en la línea fronteriza mexicana, dado que puede ser que puedan estar ya incluso invadiendo ciertas áreas o recorriendo, ¿no? Su límite. Básicamente puede que en algún punto estén llegando hasta recorrer la misma línea fronteriza, ¿no? Y ellos de alguna manera expandiéndose sin que nos estemos dando cuenta del lado mexicano lo que están haciendo. Aquí es peculiar este video, me causó mucha pues duda, ¿no? ¿Qué es lo que estaba realmente pasando? Por momentos parece que son los agentes fronterizos los que están más cerca del lado de la línea mexicana y no al revés. Pareciera que son los gringos, estos agentes fronterizos, los que están invadiendo o están de alguna manera más cerca de la línea mexicana que de su propia línea. Y yo por un momento pensé que pues puede que estuvieran de alguna manera haciendo cierta reconocimiento de terreno, curioseando en donde no deben, ¿no? O no se entiende muy bien porque no parece ni siquiera, dado lo que o sea, justamente se revela en el video, no es ni siquiera que los paisanos estuvieran de alguna manera del otro lado, sino que más bien parece que son los mismos agentes fronterizos los que pareciera que están queriendo cruzar hacia México, cruzar hacia la línea del lado mexicano y no al revés, que es lo común, ¿no? Evidentemente es lo común que los paisanos quieran cruzar al lado estadounidense, al lado gringo. Entonces, bueno, sumado a esto, ¿no? A este tipo de cosas que se han estado revelando, insisto, desde hace varios días he estado viendo bastantes casos de este estilo, he llegado a ver también ya ciertas declaraciones, yo diría un poco más preocupantes, ¿no? Que insisto, no podemos estar ignorando ni subestimando así de fácil, tomando en cuenta lo que precisamente pasó el 3 de enero de 2026 contra Maduro y en Venezuela. Hoy Estados Unidos está desatado. Entonces la jornada publica el viernes 16 de enero de 2026, dice: Trump presiona para que la CIA y soldados de Estados Unidos participen en operativos terrestres en México. New York Times.
un soldado del ejército estadounidense junto a un tanque blindado en la frontera entre Estados Unidos y México en Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, ¿no? Vean nada más y nada menos la coincidencia, donde también se dio pues el asunto anterior que comentamos, también aquí ya ha sido visualizados tanques incluso, ¿no? En el estado de Chihuahua, como dicen los chihuahuenses, en México el 14 de enero de 2026. Entonces tenemos aquí esta imagen, pues donde se alcanza a ver el tanque, pues insisto, en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Qué carajos tiene que estar haciendo un tanque? Pues insisto, pues ya empieza a ser obvio, ¿no? O sea, ya de plano que no se dé cuenta, digo, yo esto lo vengo advirtiendo hace un año, vengo advirtiendo sobre esto, ya que no de plano no se dé cuenta de la evidente amenaza, pues está ciego, ¿no? El gobierno de Donald Trump busca que sus soldados y oficiales de la CIA acompañen al ejército mexicano en operativos contra presuntos laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, según comentaron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato al New York Times. De acuerdo con el rotativo, la propuesta de Washington al gobierno de Claudia Sheinbaum es que las fuerzas estadounidenses participen en redadas a sitios clandestinos de producción de droga, cuyas misiones estarían encabezadas por la defensa mexicana, institución que dirigiría la misión y tomaría las decisiones clave de los operativos, en tanto que las tropas de Estados Unidos brindarían apoyo, inteligencia y asesoramiento en primera línea. Sin embargo, las operaciones conjuntas han sido descartadas por el gobierno mexicano, pero supondrían una importante ampliación del papel de Estados Unidos dentro del país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha asegurado que menos de un centenar de agentes de seguridad de Estados Unidos, todos desarmados, operan en México con autorización de ambos gobiernos, pero con la prohibición de participar en operaciones terrestres antidroga. Aunque la desconfianza entre ambos países en torno al combate a la delincuencia organizada ha ido desapareciendo en los últimos 30 años, gracias a que el gobierno mexicano ha compartido datos de inteligencia con la Administración para el Control de Drogas, DEA, funcionarios de Washington consultados por el New York Times refieren que si Donald Trump se excede en la presión, podría romperse la cooperación bilateral. Y este es el problema que hay que entender, insisto, por momentos parece que no terminamos de entender que ya murió el viejo mundo y están haciendo uno nuevo, que es el mundo de Donald Trump, que se hacen las cosas de manera muy distinta a la forma en que se realizaban en el mundo viejo. Hoy, insisto, la ley, sobre todo, es la ley de la selva y la ley del más fuerte. En este sentido, Donald Trump viene desatado y descontrolado, haciendo lo que se le da la gana, para ponerlo simple. Ya lo expliqué 1000 veces, la política internacional no existe, la democracia no existe, los pactos internacionales o acuerdos internacionales ya no existen. Si tenías un tratado con ellos, ya lo diluyeron o están próximos a diluirlo. En este sentido, pues también habrá que ser muy ingenuos, pensar, y lo vengo también diciendo desde el año pasado, que los gringos piden permiso para hacer las cosas. Los gringos no le piden permiso a nadie, nunca piden permiso los gringos. En este sentido, los gringos hacen lo que quieren, lo que se les antoja, lo que les da la reverenda gana. En este sentido, pues es un tanto ingenuo pensar que van a seguir los supuestos lineamientos que pide el gobierno mexicano, que ellos consideran de entrada, pues un gobierno débil, de un país débil, el cual ellos quieren evidentemente someter. Entonces, por momentos, tener esta ingenuidad de pensar que pues nos van a hacer caso y que van a seguir nuestras instrucciones cuando ellos tienen el poder de la fuerza y el poder de su tecnología, pues es sumamente ingenuo. Yo digo aquí, hay que tener muchísimo cuidado porque no son más que un caballo de Troya, que aquí el problema está en que incluso si no les das permiso, ellos se van a dar el permiso solos y van a entrar cuando se les antoje, cuando se les dé la reverenda gana. Por eso es que es una señal de alta alarma que estén acechando tanto en la línea fronteriza. Insisto, ya estoy dando 2 ejemplos, ¿no? Por una parte, estos paisanos que se encuentran agentes fronterizos en la mera línea, y por otra, un tanque de los Estados Unidos ahí mismo, ¿no? En Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez. Así que bueno, pues insisto, se van acumulando estas evidencias. También ha habido algunos videos, habrá que verificar, ¿no? Donde se han llegado algunos, al parecer algunos mexicanos han llegado a visualizar que están llevando el gobierno mexicano tanques, ¿no? Se han llegado a ver tanques en las carreteras,
por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que al parecer están movilizando. En fin, yo lo que creo aquí, para síntesis y cerrar al menos este primer tema de la línea fronteriza, creo que el gobierno mexicano tiene que estar protegiendo la frontera en este mismo momento, tiene que estar asegurando nuestra frontera lo más posible, estar vigilándola de todas las maneras en que pueda el gobierno mexicano y esté a su alcance, evidentemente, entendiendo las limitaciones de nuestras propias tecnologías, pero sí tiene que estar, pues de alguna manera, pendiente de lo que está pasando en nuestra frontera, porque por ahí se nos pueden colar cualquier día los gringos y seguramente puede que por ahí lleguen a, pues básicamente meterse, ¿no? Con su único permiso y sin pedirle permiso a nadie. Por si fuese poco, ¿no? Porque hay quien piensa que esto es paranoia, pues no, insisto, pregúntenle a Maduro a ver cómo le fue. Esto no es paranoia, esto, insisto, yo hace un año advertí esto que era una amenaza inminente. Hoy casi ya puedo decir que esto es un hecho. La intervención es un hecho, nada más falta que nos digan la fecha, pero es un hecho la intervención gringa en México. Con o sin permiso ellos van a intervenir. Así que básicamente nada más estamos esperando aquí a ver qué día, ¿no?, se les antoja intervenir militarmente en México con una operación como ellos elijan. La verdad tienen una variedad, un espectro para elegir si van a ser realmente, como lo han dicho, una operación vía terrestre contra los cárteles, podrá ser vía aérea, podrá ser marítima, sabrá Dios cómo sea. Al final ellos van a elegir cómo, cuándo y dónde lo harán. Yo he dicho, pueden utilizar desde drones, pueden utilizar, ya lo vimos en Venezuela, casi hasta la Fuerza Aérea, o pueden poner boots on the ground, ¿no?, tal cual, botas en tierra. Ellos sabrán, pero de qué va la intervención, habrá intervención de los Estados Unidos en México. Bueno, igualmente la jornada publica viernes 16 de enero de 2026 esta nota que dice: legisladores demócratas de Estados Unidos proponen ley para impedir una guerra contra México. Para empezar por si hay alguien que piensa que esto es alarmista, bueno, ya está, hay legisladores demócratas en Estados Unidos que están claros de lo que está ocurriendo, tan así que acaban de proponer una ley para impedir una guerra contra México. Vea nada más y nada menos el nivel de la palabra, ¿no? Una guerra contra México. Ya no estamos hablando de intervención, una posible guerra contra México. Entonces, legisladores demócratas presentaron este miércoles a la Cámara Baja un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada en México. David Brooks y Jim Cason, corresponsales, esto el 14 de enero de 2026 a las 3:35 de la tarde, Nueva York. Legisladores demócratas presentaron este miércoles a la Cámara Baja un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada en México. Pongan atención de nuevo lo que acabo de leer. No intervención. Una guerra no autorizada en México. El diputado Joaquín Castro, el demócrata de mayor rango del subcomité sobre el hemisferio occidental, junto con sus colegas Sarah Jacobs y Greg Stanton, introdujeron la ley de no a una guerra no autorizada en México, cuyo propósito sería prohibir fondos públicos en acciones bélicas no aprobadas por el Congreso en México, lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria y no autorizada en América Latina, es una movida desestabilizadora que regresará para azotar a la nación, declaró el diputado Castro. Señaló que la gente que representa no desea que Estados Unidos gaste miles de millones en otra guerra que arriesga a desestabilizar la región, migración masiva y abusos de derechos humanos, y argumentó que es necesario proteger nuestra relación con un aliado cercano y evitar desperdiciar dinero de los contribuyentes sobre fuerza militar en México. Afirmó que se decidió impulsar este proyecto de ley después de que Estados Unidos realizó varios ataques cerca a las costas de México y porque el presidente Donald Trump comentó que ahora vamos a empezar ataques terrestres respecto a los cárteles y mencionó a México en ese contexto. Guerra con México, autorizada o no, pondría en riesgo a las vidas de estadounidenses y mexicanos y destruiría la relación de Estados Unidos con nuestro socio comercial más importante, declaró la diputada Jacobs. Bombardear a México no abordará de manera exitosa la crisis de fentanilo
o los problemas representados por los cárteles. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar lo que sería un error catastrófico. Trump está amenazando iniciar un conflicto militar en el patio trasero de Estados Unidos. Es seguro que la acción militar unilateral contra México sería un desastre, agregó el diputado federal Stanton. Aseveró que los objetivos de seguridad de Estados Unidos tienen que ser logrados trabajando con México, no atacándolo. El texto del proyecto de ley se puede revisar en castrohouse.com. En un Congreso controlado por la mayoría republicana es poco probable que prospere esta iniciativa, pero busca provocar un debate público y registrar oposición a la política bélica de la Casa Blanca, que hay que entenderla ya así, ¿no? Es una política bélica tal cual. Bueno, pues nada más y nada menos, pues esto que acabamos de leer, ¿no? Imagínate, estamos ya hablando en estos términos como ellos lo plantean aquí, de una guerra, ¿no? Así que, insisto, pensar todavía de manera ingenua que esto no es posible, que puede que sí, que puede que no, yo creo que es una muy mala perspectiva estar pecando de confianza cuando, insisto, la amenaza es inminente y yo lo advertí desde el año pasado. Hoy, para mi gusto, esto ya es un hecho. Al menos la intervención militar gringa en México es un hecho. Insisto, ya dijeron cómo, incluso están pensando hacerlo, no nos dijeron cuándo, pero tienen toda la intención de hacerlo. Así que prácticamente estamos esperando la fecha, que no nos deberá de causar sorpresa porque seguro habrá muchos sorprendidos cuando empiecen a ver que les caen las bombas encima, en Sinaloa, en Jalisco, en cualquier lugar del país podría llegar a pasar esto, ¿no? Así que, insisto, esto evidentemente pone en riesgo sin duda y pues creo que amenaza ya no solo la seguridad nacional mexicana, sino evidentemente pone en riesgo que de por sí ya estaba pues toda la región en América Latina y pues todo el mínimo orden que había, porque antes había un mínimo orden en las posiciones geopolíticas, parece ser, insisto, que hoy ya pues o se acordaron, ¿no? Zonas de influencia o pues prácticamente ya cada hegemón de cada región está haciendo lo que se le antoja, ¿no? Insisto, en esta nueva reconfiguración política que empezó desde que es presidente Donald Trump, ¿no? Así que bueno, yo lo que estoy viendo acá, evidentemente además de la inminente amenaza a nuestra seguridad en México, que yo espero que se estén tomando planes, ¿no? Y que se estén ya previniendo. Es evidente que no podemos librar una guerra contra los Estados Unidos, es obvio. No tenemos las capacidades, ni las tecnologías, ni la preparación. Estamos indefensos, o sea, más un México que de manera histórica se ha planteado como una nación pues, pacífica, no bélica, y en el entendido también de que nunca nos han permitido armarnos, ¿no? O sea, toda la infraestructura militar con la que cuenta México es obsoleta, obsoletísima, es del año del caldo, como dirían las abuelitas. Tenemos incluso de las pocas aeronaves, tenemos pocas, y de las pocas que tenemos son ya prácticamente cafeteras, ¿no? Eh, o sea, no hay forma alguna en que podamos realmente, y esto es lo peor, ya no atacar, siquiera defendernos, ¿no? Así que esperemos que esto, que suena bastante fuerte, ¿no? Ya para que lo estén proponiendo como ley para impedir una guerra contra México, ya para que legisladores demócratas estén proponiendo una ley para impedir una guerra contra México, son palabras mayores, ¿no? Ya no estamos hablando ni siquiera de una sola intervención, sino que estamos hablando de una guerra que ellos parece ser que están viendo o vislumbrando, ¿no? En toda su extensión.
no estamos listos, los propios gringos han saboteado, algo muy similar a lo que le aplicaron en Europa, pero peor aún. En México realmente no tenemos ninguna capacidad de ningún tipo para siquiera podernos defender. Y hay que ser muy realistas en esto, ¿no? Claro que seguramente daremos muchos de nosotros la vida por nuestro país, pero no alcanza, porque hay que entender, incluso ver cómo fue la operación bélica contra Maduro en Venezuela ahora, pues realmente se puede decir que lo superaron con la mano en la cintura, simplemente utilizando guerra electrónica y toda su tecnología. Desde antes de disparar las balas, los venezolanos ya estaban vencidos y la Guardia Presidencial cubana de Maduro ya estaba vencida. Hay quien habla que hasta se estuvieron ocupando ciertas armas inéditas, ¿no? De ciertas frecuencias o sonoras, o ya no sabemos ni qué armas estamos hablando, que terminaron neutralizando a muchos, que yo por cierto he escuchado testimonios hasta allá del lado venezolano, que decían que ocuparon armas que nunca habían llegado a ver, que muchos de estos presentaban hasta sangrados en la nariz, dolor de oídos, ¿no? En fin, en este sentido hay que entender esto, ¿no? O sea, no hay forma de competirles, y en este sentido menos, si no hay forma de competirles, peor aún, no tenemos ni siquiera forma de defenderlos, ¿no? Así que esperemos que este escenario no se lleve a cabo en México, porque en realidad estaríamos sumamente expuestos, sumamente desprotegidos, sumamente expuestos. Y yo ya dudo incluso, porque antes había una cierta esperanza, ¿no? De que, bueno, si atacan a México, tal vez por ahí Rusia o China intervengan. A estas alturas realmente como que cada quien está viendo su propio interés, y desafortunadamente dudo que muevan un dedo, ¿no? Tanto Rusia o China muevan un dedo, porque cada quien está viendo por su interés geopolítico, estratégico y nada más, ¿no? Así que bueno, esta es pues el panorama, yo diría, bastante delicado, sensible, preocupante en el que nos estamos encontrando. Cabe decir que, por cierto, incluso estos nunca nos dejaron de alguna manera modernizar ni nuestras armas ni nuestra fuerza aérea. En las mismas técnicas que ocupa siempre Estados Unidos, no te permite comerciar con otros países, con países no alineados, no te permite tampoco a ellos comprarles, pues como que te den, aunque sea un F-22 por ahí que le sobre viejo, ¿no? Un F-35 menos, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, yo creo, siempre de los Estados Unidos, de alguna manera, eh, pues desproteger a todos los países, ¿no? Y ellos tener el monopolio, el control, el poder de la industria de armas, como también se le están aplicando a Europa hoy mismo, ¿no? Con el propio Groenlandia, ¿no? Lo tienen, como siempre yo he dicho, a Europa desde hace ya buen tiempo, la tienen en un doble jaque mate. Por un lado los rusos, por otro lado los gringos, y los gringos hoy están amenazando a sus propios socios, que son los europeos, pues básicamente diciéndoles, pues nos vamos a hacer de Groenlandia, les guste o no les guste. Y es curioso porque pues están entrampados los europeos en el sentido de que ellos dependen de la OTAN, de NATO, y al final, pues básicamente es como de prestan, ya había hasta un meme, lo voy a publicar en un rato, ¿no? Que dice así como, préstanos Estados Unidos, por favor, armas para defendernos de los Estados Unidos, ¿no? O sea, así de fuerte está la trampa, ¿no? Los europeos pidiéndole prestados armas a los gringos para defenderse de los mismos Estados Unidos. Así es el jaque mate gringo, ¿no? O sea, así de explícito. Entonces, pues los tienen agarrados de los huevos, como suelo decir en mi francés más elegante, los gringos a los europeos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación en la que también nos vemos, parece ser, en un preocupante y muy posible e inminente riesgo, ahora sí que en México, ¿no? Bueno, pues bastante preocupante, insisto. Ahora, bajo todo este contexto, bueno, antes de pasar al último tema, bajo todo este contexto hay que entender también que los estadounidenses pues llevan años de preparación, ¿no? O sea, eh,
llevan años en que prácticamente se han preparado para, parece ser, este momento. Y en ese sentido, es por eso que, por ejemplo, para los estadounidenses, el tema de la segunda enmienda siempre ha sido algo tan sagrado. Es algo para ellos casi bíblico, ¿no? Y por eso es que siempre citan a los padres fundadores y demás de su nación en la defensa de su segunda enmienda. Esta cuestión no es menor entenderla, ¿no? Hay que entender que prácticamente, más allá del ejército gringo, de sus fuerzas armadas y demás, ellos tienen un ejército en su propia ciudadanía. Claro que hoy está habiendo también problemas al interior de los propios Estados Unidos. Yo ya he profetizado de alguna manera, o al menos planteado que más bien la profecía misma de Alex Garland con su película Civil War, Guerra Civil, es una absoluta posibilidad. También se puede dar, ¿no? Entonces, su ciudadanía está armada, pero esto cuando se emplea sobre todo contra lo que ellos consideran pues las amenazas extranjeras, nos pone en una disyuntiva y en una, pues yo diría en una posición muy vulnerable, más aún cuando somos sus vecinos, más aún en el caso mexicano, cuando somos sus vecinos, porque pues es como si básicamente ellos tuvieran ya de entrada un ejército civil. Nosotros no lo tenemos. A los mexicanos no, nuestra legislación no nos permite y nunca nos ha permitido pues hacernos de armas. Es más, a veces hasta para la defensa personal del hogar es complicado hacer esos trámites. Entonces de entrada ya la tenemos de perder desde ahí, y la tenemos de perder desde que ellos tienen toda una cultura de armas, donde ellos entrenan, van a campos de tiro, ¿no? En fin, van a cacería, cosa que yo siempre he criticado, que sobre todo vayan a cacería contra animalitos, pero en fin, ellos tienen entrenamiento, tienen la capacidad, tienen la cultura que los mexicanos en este sentido no tenemos. Entonces, por donde se vea, la verdad es que creo que nos agarran muy mal parados, casi como haciendo una especie de Order 66 que yo estaba hablando en estos tiempos al estilo Star Wars, donde Trump es el que da esa orden, ¿no? De repente te dice, vamos a traicionar a nuestros socios, vamos a traicionar a nuestros supuestos aliados, ¿no? Y entonces nos apuntan contra todas sus armas, contra todos aquellos que de alguna manera fuimos sus socios en algún punto, ya sea México, insisto, ya sean los europeos, o ya sea el propio Canadá. Activaron una orden 66 para básicamente traicionar a todos los socios y destruirlos. Así creo que fue el plan mayor, ¿no?, de los Estados Unidos, en donde ellos sabían que en algún momento, iban a aplicar esta estrategia de seguridad nacional que consiste básicamente en fortalecerse, en encerrarse. El proteccionismo tenía todo un sentido y además, pues, insisto, en apuntar sus cañones y sus armas y sus tecnologías bélicas, toda su infraestructura bélica en contra de sus propios aliados, ¿no? Lo que yo le llamo la Orden 66, al puro estilo Star Wars que vino a aplicar el mismo Donald Trump en contra de sus socios y aliados. Así que bueno, insisto, esto nos agarra muy mal parados, obviamente, porque esa fue realmente la estrategia de siempre. Nunca Estados Unidos, y esto es una frase clásica, hubiera permitido que al sur de su frontera existiera un Japón. Nunca Estados Unidos hubiera permitido, por eso es que también no solo en términos bélicos, en términos económicos siempre nos sabotearon, para nunca permitir el pleno desarrollo porque no les convenía que hubiera una potencia al sur de sus fronteras. Y ni siquiera al norte, porque Canadá tampoco es una potencia como tal. Incluso a Canadá también le llegaría a costar trabajo defenderse sola. Por momentos, entonces, esto plantearía, creo yo, la necesidad de que todas estas naciones amenazadas pues formaran, pues de alguna manera, un grupo, ahora sí casi de autodefensa, para defenderse de Estados Unidos, que prácticamente está amenazando a Europa, está amenazando a México, está amenazando a Canadá,
y si amenaza a sus propios aliados, es obvio que va a amenazar al resto del mundo también. Por más que los chinos en este momento no lo entiendan o los rusos no les preocupe, ellos saben que Estados Unidos es una amenaza, eso no ha cambiado. Incluso aunque hayan pactado, parece que lo que pactaron es nada más un pacto de tiempo, porque es una bomba de tiempo para el día en que al final, porque eso es inevitable, las grandes potencias se tendrán que enfrentar. Eso es inevitable. Así que bueno, ¿qué dice, por ejemplo, la segunda enmienda? Siendo necesaria una milicia, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esta enmienda protege el derecho de los individuos a tener y portar armas, principalmente para la autodefensa, aunque su interpretación y alcance han sido objeto de debate legal y político con la Corte Suprema, confirmando el derecho individual en 2008. Una milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. El propósito originalmente se vinculaba a la necesidad de una milicia, o sea, de ciudadanos armados, para la seguridad del Estado, pero se ha interpretado como un derecho individual. En fin, la Corte Suprema de Estados Unidos aclaró en 2008 que la enmienda protege al derecho individual a poseer y portar armas, aunque no es un derecho absoluto, y permite leyes razonables sobre armas. En fin, así de mal parados estamos entonces, ¿no? Con respecto a todas las amenazas y el contexto en el que estamos. Realmente, insisto, estamos empezando apenas el 2026. Ahora sí que les digo, nos vemos en diciembre o nos vemos en enero del próximo año a ver cómo quedamos, ¿no? La cosa viene que arde y yo ya lo había advertido, estos años iban a ser altamente violentos y de tensiones políticas y bélicas, ¿no? Ahora ya para terminar, en este contexto yo me temo, porque por momentos no sé si estén haciendo buenas lecturas, sobre todo el gobierno mexicano, sus funcionarios de alto nivel. Por momentos en ciertas declaraciones pareciera que no están entendiendo qué es lo que está pasando y cuál es la gravedad del asunto. Cuando escuchas a la misma presidenta, cuando escuchas a los secretarios de Economía, de Relaciones Exteriores y demás, por momentos yo los veo excesivamente confiados. Y si bien entendemos que no podemos librar una guerra contra los Estados Unidos, tampoco creo que esté de más advertirnos para al menos defendernos o poner las manos. Porque creo yo que, es entendido que no podríamos ganar una guerra, pero tampoco creo que podemos de alguna manera arrodillarnos, ¿no? Doblar las manos, como dice la frase, pues al menos en mi caso, prefiero vivir de pie que morir arrodillado, ¿no? En este sentido, creo yo que por pura dignidad nacional tenemos que empezar a hablar serio de lo que está pasando, advertir al pueblo de lo que está pasando, y creo yo sí también le ha hecho falta un tanto a la presidenta convocar de manera más contundente, con discursos más convincentes y sólidos a nivel nacional, este momento que es histórico y que sí da, porque por un momento siento que estamos regresando a la época de Lázaro Cárdenas, sí da para convocar a la unión nacional. O sea, esos momentos son este momento, cuando uno tiene que hacer discursos nacionales de convocatoria, de patriotismo, son este momento. Y eso es útil para diversas razones, empezando por defender simple y llanamente nuestra tierra. Más allá de si te crees o no, o te declaras o no, te consideras o no patriota, siempre he dicho, el patriotismo, por más ficción que sea, tiene fines útiles. Y uno de esos grandes fines es poder defender nuestra tierra, lo poco que nos queda. No olvidemos nuestra historia, que ya de por sí nos robaron la mitad del territorio mexicano. Ahora parece ser que nos quieren robar la otra mitad. Así que sí estamos en estos tiempos que son preocupantes y que tienen de alguna manera que impulsarnos hacia adelante, no hacia resignarnos.
Ahora, yo ya he explicado lo que probablemente pueda hacer Donald Trump, y lo vengo advirtiendo también desde el año pasado, en que advertí que el cambio de Golfo de América, cambiándole el nombre de Golfo de México, para ahora bautizarle Golfo de América, no era un tema menor, siempre fue un tema geopolítico, geoestratégico, una amenaza bélica directa. Entonces yo siempre he comentado que una de las grandes posibilidades, más allá si hacen operaciones terrestres, marítimas, aéreas en contra de México con una intervención militar, algo que ellos quieren y desean es el Golfo de México. Así que insisto, este Golfo de México, que ya de entrada para ellos es el Golfo de América, es algo que ya les pertenece de entrada. Y es por eso que, insisto, me llama la atención la reacción de los funcionarios mexicanos, que por momentos no sé si son o se hacen los despreocupados, los desentendidos. Me preocupan los discursos cuando yo escucho todavía a la presidenta hablando del derecho internacional, hablando de las Naciones Unidas, hablando de que se están... Sí, ya eso ya lo tenemos entendido desde el 3 de enero de 2026, cuando secuestraron a Maduro y en ese sentido derrocaron su gobierno. Yo creo que ya tenemos que elevar y cambiar de discurso a uno más sensato, más realista, más aterrizado, donde es obvio. Es que ya no es profecía, es un hecho. Ya quien no se dé cuenta de eso está ciego. Pero el derecho internacional es obvio que ya no existe. Quien hoy te esté vendiendo eso como profecía, pues buenas noches, vas amaneciendo. Profecía era lo que decíamos nosotros un año antes, eso en todo caso, pues era predicción. Como siempre digo, la predicción ya no puede ser predicción cuando ya la tienes hoy, aquí enfrente en las narices. Entonces, es obvio que el derecho internacional no existe y que todos los organismos que derivan de esto, háblese Naciones Unidas, OEA, CELAC, nada sirve. Si es que alguna vez sirvió, porque creo que nunca sirvió. Pero entonces hay que cambiar ese discurso, porque ese discurso ya es caduco, ya no es realista, ya no tiene nada que ver con la realidad. Y me preocupa todavía escuchar este tipo de discursos en la misma presidenta, porque ya no sé si no se ha dado cuenta, si no la están asesorando bien, o si simplemente ya de plano, pues está tratando de engañar pues al pueblo, cuando, insisto, es obvio lo que está pasando. Tampoco me agrada mucho esto que parece que quiere hacer pensar la presidenta, que con puras llamadas está arreglando estas tensiones bélicas, que no son cosas que se arreglen en llamadas, y menos llamaditas de 10 o 15 minutos. Donald Trump tiene una agenda, y es una agenda muy clara, muy invasiva y muy bélica. Ya para que se quiera meter hasta con los europeos haciéndose Groenlandia, ¿tú crees que no se va a querer meter con los mexicanos? Habrá que ser muy ingenuos. En este sentido, me preocupa esta postura y perspectiva de la misma presidenta, que sea tan tibia, tan pasiva, tan despreocupada, como de no pasa nada, todo está bien, cuando se está incendiando o está por incendiarse la casa. Me parece preocupante. Insisto, yo sigo apoyando a la presidenta, pero no me está gustando la postura que está tomando en este momento, donde creo que es un momento ya para dejar de pensar tanto con la cabeza fría y tener más firmeza, más contundencia, más claridad, más transparencia. Y de convocar a la unidad nacional más allá de ideologías, posturas políticas, afinidades o animadversiones. Es un momento para convocar a la unidad nacional y a defender a México, porque sí está en riesgo y sí está siendo amenazado. Así que esa es la cuestión fundamental a entender de esta postura que está planteando la presidenta, ¿no? Se tiene que pues hacer, insisto, una mayor transparencia incluso a nivel discursivo, y yo espero que el resto de los funcionarios estén leyendo y haciendo buenas lecturas de lo que está sucediendo, ¿no? Yo por momentos insisto, no solo
detecto que no están haciendo buenas lecturas, sino que ya está habiendo un exceso de confianza que puede representar al final del día un gran riesgo, ¿no? Entonces, esto es lo importante, hay que irlo pues entendiendo, porque insisto, la cuestión a la que nos estamos enfrentando pues es delicada, ¿no? Es sensible. En este sentido, es también cuando escucho al secretario de Economía y que nos dice de manera muy calmada, pues que el TEMEC al parecer está por renegociarse bajo estos términos de amenaza. Yo también en ese sentido lo veo un tanto inviable, ¿no? O sea, al final del día tenemos que entender que el TEMEC pues ya es algo que no es seguro, es algo que está para mi gusto ya diluyéndose, desde que las propias declaraciones recientes se pueden llegar a consultar. Las mismas declaraciones de Donald Trump están comentando que el TEMEC para su gusto es algo irrelevante. En este sentido está subestimando, y no de ahora, estos tratados que solían ser trilaterales, y lo ha subestimado incluso desde que ya se quería excluir a Canadá del propio tratado, ¿no? Entonces, hay que, insisto, ir leyendo de mejor forma lo que está pasando, porque veo a ciertos funcionarios que están pues siendo bastante, insisto, creo yo se está pecando de confianza o de ingenuidad, pensando que nada más se van a revisar algunos puntos y comas del tratado, ¿no? Para mi gusto se va, si es que acaso se va a ser un nuevo tratado, no va a ser un tratado, no van a ser dos que tres comas las que se le van a cambiar. De entrada se va a excluir por completo a China. Esa es una de las intenciones principales, evidentemente. Y en una de esas no solo a China para comerciar, sino a Canadá como socio comercial. Entonces puede que lo más probable es que se termine generando un tratado bilateral en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, insisto, son varias aristas, tanto en términos políticos, económicos y bélicos, las que se tienen que tomar en cuenta en cuanto a las amenazas contundentes de lo que está sucediendo. Yo veo muy confiados, insisto, a estas posturas políticas que por momentos pareciera que son muy endebles, muy laxas, muy pasivas y no están considerando, insisto, los riesgos latentes a los cuales nos estamos enfrentando. ¿Por qué creo que también, y eso lo escuché hace poco en una declaración de Marcelo Ebrard diciendo, es que no, a ellos no les conviene dejar a su principal socio comercial y al final pues ellos dependen mucho también de México porque las economías están muy integradas y demás? Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Al final las economías se integraron de alguna manera desde los noventas a partir de este tratado, el TLC, el NAFTA, el North American Free Trade Agreement. Eso fue, sí, pero en los noventas. Insisto, hoy el mundo ya cambió y es lo que veo que algunos no se están dando cuenta. En este sentido, hay que entender que pues ya pasaron pues prácticamente ya 20, 30 años y este tratado para ellos, para los estadounidenses en este momento, no está siendo prioridad, no está siendo prioritario. Insisto, es sumamente necesario leer la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? National Security Strategy, publicada en noviembre de 2025. Para darte cuenta, ahí mismo viene planteado cuáles son sus verdaderos puntos, prioridades y asuntos de interés nacional. Ahí viene perfectamente planteado. Veo que muchos no han leído este documento que es de alta relevancia. En este sentido, de nuevo, creo que también hay un exceso de confianza por parte de Marcelo Ebrard al considerar que si bien tiene algo de razón, no lo estoy negando, si bien durante todas estas décadas se integró la economía estadounidense con la economía mexicana, eso no quiere decir que va a ser ceteris paribus, eso no quiere decir que así va a ser toda la vida, y menos cuando estás viendo las intenciones tan contundentes y definidas de la administración de Donald Trump. ¿A qué me refiero? Si bien en el argumento coincido con Marcelo cuando él dice que para Estados Unidos sería un alto costo de todo tipo, tanto político como económico, de alguna manera desintegrar la economía que ahora está integrada entre los Estados Unidos y México, de alguna manera coincido y sí,
hay muchas industrias que serían afectadas, hay muchas empresas que serían afectadas y que claro, en el corto y mediano plazo probablemente Estados Unidos pues, tendría problemas económicos y coincido también con el diagnóstico de Brad cuando dice que pues eso podría incluso ser o ir en contra de los propios intereses que está tratando de lograr Estados Unidos con su principal competidor que es China. Sin embargo, eso no precisamente o no necesariamente quiere decir que no lo puedan llegar a hacer. Eso no necesariamente implica que no sea viable en algún punto. ¿A qué me refiero? Con que uno puede estar confiado, con que básicamente es tan dependiente de Estados Unidos de México que nunca nos van a poder soltar. Y eso creo que es una perspectiva, pues diría, imprecisa por decirlo menos y confianzuda por decir algo más. Es pecar de confianza y abusar de asumir que Estados Unidos siempre va a querer ser dependiente de los mexicanos, cuando en realidad hay que ser muy sensatos. Aquí el que no dio el último brinco o los últimos brincos de industrialización, pues fue México. Estados Unidos es un país industrializado. En este sentido, no podemos confiarnos en nuestras capacidades cuando no hemos ni siquiera logrado ciertos brincos de industrialización y cuando Estados Unidos pues los dio todos, incluidos hoy hasta los últimos, de punta de lanza en donde están ya compitiendo con pues inteligencias artificiales, prácticamente física cuántica, tecnologías espaciales, aeroespaciales, en fin, o sea, no podemos ponernos de tú a tú pensando que los Estados Unidos siempre van a depender de nosotros. Eso me parece, pues yo diría equivocado y puede que justamente en esa mala lectura, pues uno no entienda qué es lo que está pasando. Por eso, para mi gusto, es entendible de alguna manera los argumentos que da el propio Donald Trump cuando subestima y dice, nosotros no necesitamos de ustedes o no necesitamos de ese acuerdo, porque pues al final del día puedes darte cuenta también que ellos en algún momento, al dar al parecer lo que yo siento es que van a dar un nuevo brinco en su industrialización, pues puede que en algún momento sí, eventualmente dejen de depender de nosotros, porque puede que todas sus cadenas de producción, de suministro, de distribución, toda su infraestructura en general empiecen a tecnologizar tanto, en este sentido a automatizar, a implementar todo tipo de tecnologías, robotización, de inteligencia artificial, donde llegue el punto en donde en verdad toda su cadena de producción y suministro y distribución, en este sentido, toda la infraestructura productiva de los Estados Unidos, termine, sí, dejando de depender incluso del factor humano de entrada, ¿no? En este sentido, pues de alguna manera tiene una lógica porque es que están deportando a tantos migrantes y están prácticamente diluyendo los acuerdos comerciales, porque básicamente lo que te están diciendo los estadounidenses es, ya no necesitamos, olvídate a los mexicanos, ya no necesitamos ni siquiera a los seres humanos para que vengan a trabajar, porque todo lo vamos a hacer ya desde una producción industrial total y absolutamente tecnologizada. Obviamente va a haber todavía sectores que van a necesitar el factor humano y esto será eventual, no será de la noche a la mañana, por supuesto, pero esa es la tirada a largo plazo, que es donde realmente está situada la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Está sobre todo visualizada hacia largo plazo, no la veo en términos de corto ni mediano plazo. Claro que esto es una apuesta de cualquier manera de Donald Trump, donde yo también he dicho, al final están compitiendo, su principal competidor o su principal adversario, pues es China, y China ya vive en el 2080 o en el 3010, donde ya básicamente no tienen competencia. En otras palabras, muchos analistas hemos coincidido en cuanto a que China hoy ya ganó. China hoy ya ganó en términos económicos, en términos comerciales y probablemente hasta en términos políticos. En términos bélicos tal vez todavía no, pero ahí está en la competencia intentando desbancar también a los Estados Unidos. Pero en términos económicos, China ya es vencedora porque simple y llanamente superó a los Estados Unidos. Mientras que China ya está 30 pasos, 30 años adelante, Estados Unidos apenas se está dando cuenta de lo que tiene que hacer
Y resulta ser que lo que quiere hacer es replicar casi el modelo chino en los Estados Unidos, donde ellos sean los que produzcan y dejen de depender pues del exterior. Eso viene perfectamente planteado, insisto, en la Estrategia de Seguridad Nacional, donde ellos lo explican. Pero ya van 30 años retrasados, llevan 30 años de desfase con respecto a China. Entonces, por eso es que China ya como tal, hoy hay que entenderla como la vencedora. Pero Estados Unidos dice, bueno, yo ya no estoy en el primer lugar, pero no quiero bajar hasta el tercero, cuarto, quinto. Ella se quiere mantener cerca de esa parte, yo diría, eso es lo más viable. Estados Unidos está luchando por el segundo lugar al menos, para que no se le vaya a colar ahí a alguien más. Entonces, eso es realmente lo que creo que está intentando hacer Donald Trump. Van tarde, por supuesto, ya les lleva la delantera y por mucho China, pero creo que es finalmente la tirada de Donald Trump eventualmente dejar de ser dependientes incluso de sus socios clásicos, como el caso europeo o el caso mexicano, ¿no? Así que bueno, por eso es que creo que están habiendo ciertas lecturas, creo yo, bastante confianzudas o poco precisas de los funcionarios mexicanos en varios términos, en términos políticos, en términos económicos e incluso en términos bélicos. Y lo único que pues con esto cierro y concluyo, espero nos estemos preparando de mejor forma, teniendo mejores lecturas, anticipándonos, planeando, porque insisto, esta amenaza ya no es algo, ya ni siquiera es inminente. Esta amenaza ya es un hecho. Tenemos que defendernos de las amenazas gringas que ya son un hecho.